estás apagado el micrófono, Brandon. Está bien. Todo bien, Nico. Ahora sí, creo que se nos escucha. Estamos contentos de poder estar acá. Y bueno, encantado por este tema que vamos a tratar hoy. De paso, de eso nos estábamos riendo cuando salíamos, porque se escuchaba miau, miau. Yo estoy, antes que Nico me lo pregunte, estoy bien, estoy en la oficina, mi gatito no está acá, así que me declaro inocente. Hay un gato, ¿dónde está? No le huyas, Leo, no le huyas. Esta vez no soy yo, estoy en la oficina, acá no hay ningún gato. Gatos. Perro a full. No, tenía que ir a un lugar... Viaje de trabajo. Exacto, viaje de trabajo y al volver, vuelve tarde. Uh-huh. No se está escuchando, ¿eh? Nos están diciendo que no se escucha. A Nico no se escucha. Dale, vamos, voy yo. ¿Me escuchan a mí? ¿Yo a mí sí? Sí. Bueno. No, pero acá no está saliendo en YouTube. No está saliendo nada. Nos están diciendo que no se escucha. Ahora mi voz se escucha. A Nico no se escucha. Bueno, gente, vamos a comenzar mientras Nico puede resolver sus problemas técnicos que surgen. Ayer tuve una transmisión para una iglesia de Santo Tomé, un culto joven, con el inicio de una actividad que se llama Caleb, y me pasó de todo a ellos también. Así que bueno, yo quiero saludar, no sé qué es lo que se escuchó, qué no se escuchó, pero bien mencionábamos. ¿Ya estamos, Nico? Ya estamos. Bueno, vamos Bien. Derecho con la dinámica. Vamos. En resumen, saludamos. Antes de seguir, gracias a Claudia que nos está avisando continuamente cómo sale todo. Gracias, Claudia. Gracias, un saludo enorme. Bueno, en resumidas cuentas, estamos todo bien, todos tuvimos una semana ajetreada. Queremos hacer una dinámica junto con ustedes porque también los queremos conocer a ustedes. Así que les voy a pedir a los que están en el chat que por favor nos cuenten 3 hobbies o 3 cosas que a ustedes les gusta hacer. O que a ustedes les gusta, vamos a dejarlo ahí y así nosotros podemos conocerlos un poquito más a ustedes. Mientras tanto, yo les voy a ir preguntando a algunos de los muchachos, a los 3 les voy a pedir en este orden, Brandon, Leo y Daniel, que nos vayan contando 3 cosas que te gustan. Vamos, Brandon, 3, 2, 1, va. Fútbol a full, me encanta el fútbol, re futbolero. Tanto practicarlo como verlo. Me gusta mucho también ver series, ¿sí? Me gusta ver buenas series. Y tercero, me gusta la lectura, ¿no? #nerd. Brandon es muy lector, lo conocíamos también desde la facultad, se sentaba con su computadora a leer libros que la verdad que ni siquiera conocíamos nosotros. Bien, Leo, vamos. Bueno, fútbol igual que Brandon toda mi vida. Vengo de jugar al fútbol hace un rato, jugamos con la gente de acá de la capellanía y disfrutamos mucho. La pesca es un hobby pandémico que descubrí, que me encanta, me declaro fanático de la pesca. Llueve, truene, haga 40 grados, yo me voy solo a pescar y recargo energías ahí. Hay muchas veces que no pesco nada, me traigo una bronca gigante, pero no importa, lo disfruto. Está y bien, tercero, al igual que Brandon, soy un ávido consumidor de cosas audiovisuales. Llámese YouTube, Netflix, Disney Plus, de todo tipo de contenido audiovisual me declaro adicto. Muy bien, perfecto. Bien esa sinceridad, esa honestidad. Daniel, rápido, 3 cosas, va. 3 cosas. Ponenos en el chat tuyo 3 cosas, porfa. Vamos, Dani. Cocinar. Cocina muy bien, Es verdad. capo. Es verdad.
tuvimos a alguien conocido, un amigo que vino a comer, comió pizzas y le gustó la misma pizza que había hecho Leo la otra vez. Una pizza con cebolla morada, albahaca, aceite de oliva. Muy bien, se nos va Dani. Dani, dale. Primera cosa, cocinar. Vamos, segunda, tercera. No sé, creo que caemos también lo mismo. Ver YouTube, algunas cosas me gusta buscar y otra cosa más, no sé. Armar sermones, Dani, te encanta. Armar sermones, sí. Te encanta. Te conocemos. Adelantaste. Sí. Bueno, yo depende también. Lo resumo en 3 cosas. Me gusta comer, me gusta muchísimo comer, me gusta los perros, amo los perros con todo mi corazón, los animales, y me encantan los documentales de la naturaleza. Disney Nature, por siempre, te quiero mucho. Sí. Bien, comenzamos entonces. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Nuestro tema es libres. Como vos viste en el título de nuestro tema, hoy queremos hablar un poquito sobre la libertad. Y la primera pregunta que les voy a hacer a los muchachos, particularmente a Brandon, ya que Brandon no nos acompañó tanto hablando en los anteriores, lo hemos escuchado también un poquito. Brandon, esta noche va a ser también para vos. ¿Qué es la libertad, Brandon? ¿Qué es la libertad para vos? ¿Cómo podríamos definirla? Yo creo una definición personal capaz, bueno, un poco, es que es como esa facultad que tenemos de poder por ahí tomar nuestras propias decisiones, de formarnos, de poder formar como nuestra propia biografía, ¿no? Por ahí lo que hacemos va a determinar en quiénes nos vamos a convertir. Entonces en eso está muy implicada la libertad, porque cada decisión que tomamos ya se da por sobreentendido la libertad, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada decisión que tomamos está ahí la libertad. Entonces la libertad es como sería esa autodeterminación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, más por ese lado lo veo yo. Perfecto. Autodeterminación, para hacer algo, tener como el mismo nivel de posibilidades de poder elegir entre una cosa y la otra. ¿Alguna otra definición que se les ocurra, muchachos? Leo, Dani. Bueno, a mí me da la sensación, quizás yo soy cristiano, los chicos que están acá también, posiblemente mucha gente que nos mira, que la libertad es la esencia del gobierno de Dios, ¿no? Y es la cuestión que nos trajo acá, o sea que, y no voy a decir que es culpa de la libertad, porque no, pero es consecuencia de que Dios es un Dios que prefiere la libertad para su forma de vida y de sus criaturas, que bueno, que nos trajo a esta situación, ¿no? Si Dios no tuviera esto en su naturaleza, esta cualidad, y quisiera que nosotros nos parezcamos a Él en eso, nuestra realidad sería otra. Quizás nunca hubiéramos caído en pecado. Entonces, bueno, pero, a ver, no quiero decir algo raro, sino que la posibilidad de elegir es la que nos trae acá, ¿no? Exactamente. Igualmente, como que esto lo charlamos muchas veces con Nico, ¿no? Hay malas interpretaciones, o cambio, mejor dicho. Hay mucha gente, incluso cristianos, que les cuesta entender de que somos libres y que el pecado se originó justamente en la libertad. O sea, Lucifer, Satanás, que se transformó después, fue libre, él escogió seguir el mal. Y eso le cuesta entender a la gente. O sea, Dios nunca nos va a obligar a seguirlo. Estamos hablando netamente, estamos en teología al 100% porque los 4 somos teólogos, ¿no? Pero eso es lo que les cuesta entender a mucha gente, de que nosotros podemos escoger. Y justamente el enemigo, Satanás en este caso, es todo lo contrario. No quiere que decidamos. Siempre es forzada la adoración en este caso, con respecto a él, ¿no? Al enemigo. Muy bien, Dani ya más o menos que nos introdujo un poquito al concepto bíblico junto con Leo sobre el tema de la libertad, pero yo quería preguntarles algo, muchachos, y ya poniéndonos un poquito más en confianza y demás. Muchas personas hoy en día definen o dicen que en nuestra sociedad en realidad no existe el concepto de libertad, o en realidad podría ser todo lo contrario, que existe en una forma desmedida. La pregunta es, ¿cómo sienten ustedes hoy que la sociedad interpreta o define la libertad? Bueno, a mí me da la sensación de que hoy el concepto de libertad está relacionado con seguir el deseo, ¿no? Y no el deseo como algo malo, yo como
una persona que estudia la psicología, porque no me considero psicólogo, hasta que no ejerces no lo sos, pero estudio psicología. O sea, el deseo es muy importante y traicionar los deseos también genera problemas, ¿no? El traicionar tu voluntad, el traicionar lo que sos, que el deseo tiene que ver con algo lindo, ¿no? Pero hay veces que hay deseos que no están buenos, porque afectan a otros. Pero ¿y si todos nos dejamos llevar profundamente solo por el deseo, empezamos a chocar un poco con la libertad del otro, ¿no? Entonces, a mí, como cuando pienso en este tema, me da la sensación de que como que la libertad es una especie de burbuja protectora, de una especie de campo alrededor tuyo, donde tampoco tenés que invadir al del otro, ¿no? Entonces, es una especie de dinámica donde hoy me parece que hay gente que está expandiendo demasiado su zona y se mete en la de otros, ¿viste? Ya sean líderes o gente con cierta influencia, influencers, obviamente. Sí. Entonces, a mí me da la sensación que hoy en día hay una gran competencia de ver quién domina más al otro, ¿no? O influye más en el otro, si se quiere. Y de cierta manera puede llegar a haber como una especie de control sobre las personas, ¿no? Gran control. Y donde hay un control, no hay libertad. Ujú. Otra Pero frase mismo- que se utiliza mucho, Leo, ahora que estabas mencionando, es que libertad es hacer lo que queramos siempre y cuando no perjudiquemos a los demás, ¿no? Eso es lo que muchas veces se repite en la actualidad, ¿no? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, como vos lo veas, pero siempre y cuando no perjudicas a los demás. Entonces esa es como la única excepción que le dan al sentido de la libertad, ¿no? Entonces vos fíjate que eso es lo que abunda hoy, es lo que abunda y claro, eso tiene una demarcación en cómo se dan las relaciones y cómo se mueve la sociedad y obviamente trae consecuencias, ¿no? Entonces eso quería sumar a lo que decía Leo. Pero algo interesante lo que estamos hablando y lo que dijo Leo. La libertad tiene límites entonces, porque mi libertad tiene que llegar hasta que el otro dice, no, pará, esto que me estás haciendo no me gusta. Entonces tiene un límite la libertad, no es que es libre y yo puedo hacer lo que quiero y puedo avasallar, en este caso, el pensamiento de la otra persona. Hay un límite. Entonces, ahí viene el juego. ¿Somos libres totalmente o no somos libres? Bueno, ahí íbamos tal vez a ir metiéndonos un poquito en esta idea que yo quería como preguntarles un poquito, que es el tema este de que nosotros vivimos en una sociedad actualmente muy sensible. Lo habíamos conversado un poquito en tal vez algunos Es de los el capítulos. primer tema que hablamos. Justamente, así que si todavía no viste ese capítulo que estuvo muy bueno, andá y fíjate nuestro primer programa que hablamos justamente de cultura de cancelación. Hoy vivimos en una cultura que es muy sensible, en donde, en donde justifica o tratan de justificar cualquier razón ideológica, cualquier acción basada en bueno, mientras mayor es mi sensibilidad, mayor es mi campo en donde vos no podés entrar y mayor es el espacio que yo como, podríamos decir. No sé si me expliqué, muchachos, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo se está moviendo hoy la libertad en este campo tan difícil, en una sociedad tan sensible? O sea, ¿quién demarca cuando uno es libre o no? El punto que ahora que está predominando es que justamente avasalla todos esos pensamientos, esa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa ideología, ese sería lo más correcto, avasalla mi libertad. Porque yo puedo estar a favor o en contra de esas ideologías que están polulando por todo el mundo, pero tienen que respetar justamente lo que estamos hablando, la libertad de uno. Y eso no está pasando. Entonces, significa que todas esas cosas que están dando vuelta, que son las ideologías, no ofrecen libertad, que ellos en realidad dicen, vas a ser libre, vos sos libre y podés, vamos a hablar, ideología de género, te podés autopercibir como vos quieras. No hay problema que te percibas como vos quieras. El problema es cuando ellos te quieren imponer a cada uno de nosotros. Y ahí vamos a Entonces, tocar ¿dónde está mi libertad? Vamos a tocar ahí, Dani, un temita que puede ser ahora vamos a tocar un par de noticias que vimos esta semana, tal vez en otros momentos, sobre algunas de estas cositas. ¿Algún otro comentario, Brandon? Brandon, te vi ahí medio
Sí, sí, sí. Yo quiero que también traigamos acá a colación para ver que también todo el tema de la libertad o sea, no está en el aire, sino que tiene como algunos presupuestos, algunas bases detrás, ¿no? El hecho de que la sociedad en general tenga una concepción de la libertad viene por otras cosas que ha asumido, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver por ejemplo, ciertas cosas que ya son socialmente aceptadas por todo y que muchas veces tienen mucha autoridad. Por ejemplo, me refiero a la concepción naturalista del mundo, lo de Darwin, ¿no? Lo de la evolución y demás. Yo creo que eso tiene una gran repercusión y que tiene que ver después con el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que el origen del mundo es todo un proceso evolutivo donde sobrevive el más apto, el que está más preparado, ¿no? Ya ahí consideramos que todo es una construcción. Entonces la sociedad es una construcción. No hay patrones morales definidos porque ha sido un proceso y por lo tanto no hay nadie que nos baje del cielo una tabla morales como lo consideran los cristianos, nosotros, ¿no? Entonces, la moralidad va a ser definida por la misma sociedad, ¿no? Entonces, lo que en el pasado pudo haber sido malo, capaz ahora en el presente lo ponemos en cuestionamiento y después eso va a ser socialmente aceptado, ¿no? Y cosas que hoy todavía están en cuestionamiento, capaz en el futuro van a ser aceptadas. Y hoy estamos viendo grandes cambios en la sociedad, pero yo creo que detrás de eso, como dije al principio, tiene que ver todo este conocimiento científico por un lado, de ahí sociológico por el otro y también antropológico, en cómo nos consideramos a nosotros como personas, ¿no? Como Estoy 100% de acuerdo con Brandon. Incluso me parece que nosotros desde nuestras creencias muchas veces tendemos a demonizar las ideas que vienen desde la política de izquierda, desde este planteo de derecha e izquierda, ¿no? Como que tendemos a sentir que todo lo que viene de allá es agresivo por nosotros, porque muchas veces está asociado con el ateísmo, ¿no es cierto? Pero en realidad Brandon está planteando que los modelos más occidentales de gobierno, que son muchas veces los que nosotros emparejamos con la libertad, porque decimos, a ver, claro, Norteamérica, la cuna de la libertad, claro, con un modelo económico liberal, termina teniendo de base el darwinismo social, es decir que, bueno, en economía, que sobreviva la empresa más apta, claro, y que se coman a las demás. Y también ese planteo llevado a los seres humanos termina siendo un poquito un planteo de una sociedad agresiva, que para mí vale la pena el planteo de decir, ¿es una sociedad libre? ¿Lo es? Porque ¿qué pasa con el vamos a ponerlo en términos bíblicos, y no estoy diciendo que de eso nos tenemos que ir a la otra rama política, que para mí el bipartidismo, perdón si que me entusiasma este tema, pero no es la idea de hablar de política, pero el bipartidismo a los únicos que afecta es a los que votamos. Pero, ¿qué pasa con el desvalido? ¿Qué pasa con el extranjero? ¿Qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con el huérfano? Todos aquellos por los cuales Jesús trabajó en un modelo que presupone un ser humano, como mencionó Brandon. Esos seres humanos no existen, tienen que ser erradicados, porque simplemente no tienen la suficiente fuerza. Entonces, ¿dónde queda la libertad de esa persona, no? Para tener una vida digna, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros, los que creemos en la Biblia, tenemos que buscar una forma de superar esto, ¿no? Otra propuesta, superadora. Y bueno, ahí tendría que venir alguien muy inteligente, claro, a ayudarnos. Ahora, yo me planteo algo, ¿no? La ciencia acusa a la religión que nosotros no le damos libertad a la gente. Y en cierta medida puede pasar eso porque hay religiones que sesgan a las personas y no pueden ver más allá. Esto es así como dice la Biblia y punto. Y cuando la Biblia dice, y el mismo Señor Jesucristo, que la verdad os hará libres. Interesante eso, ¿no? ¿Por qué Cristo utiliza verdad, libres? Claro. Pero es verdad a veces lo que pasa, ¿no? La ciencia dice, no, ustedes, los religiosos, no le están dando libertad a la gente. Ahora pregunta, ¿hasta qué punto la religión da libertad o no da libertad? Muy bien, creo que ahí, Dani, para poder introducir un poquito la temática que vamos a tratar ahora, tal vez muchos de nosotros, y justamente le iba a preguntar a Brandon,
¿qué relación tenía la moralidad con la libertad? Porque si nosotros pensamos en la libertad como la multiplicidad de opciones simplemente para poder decidir, o que haya oportunidades de igual valor en ese contexto, ¿qué tiene que ver la moral con nuestra libertad? Primero yo creo que debemos entender que, vos fíjate que relacionado con la moralidad, la libertad también no fue entendido de la misma manera siempre, ¿no? Por ejemplo, primero, más o menos en el año 5 antes de Cristo, se creía que la libertad es simplemente no ser esclavo, Claro. ¿no? Es decir, cualquier cosa que nos ata nos quita la libertad y somos esclavos de eso. En esa manera era entendida la libertad, ¿no? Simplemente no ser esclavo. Después los griegos hicieron famoso una concepción que ellos decían que la libertad tenía que ver con la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, ¿no? Con todo esto de las polis griegas, las ciudades griegas, ¿no? Y tenía la facultad de decidir aquellas personas que eran varones, que eran adultos y que tenían buena posición social, ¿no? Después el cristianismo introdujo una concepción de libertad un poco distinta, ¿no? Y un poco ya lo mencionaba Daniel, ¿no? Que tiene que ver con esto de que Jesús vino a rescatarnos, ¿no? de la esclavitud del pecado y demás cosas, ¿no? Y eso también tuvo una repercusión, seas cristiano o no, tuvo una repercusión en la sociedad, ¿no? Y vas a ver que después algunos cristianos así puntuales también introdujeron algunas nociones acerca de la libertad. Por ejemplo, algunos hacían diferencia entre libertad y libre albedrío, ¿no? El libre albedrío como una capacidad de elegir, y la libertad es la elección correcta, es decir, elegir bien. Por ejemplo, uno de los que decía esto era Agustín de Hipona, ¿no? Famoso también en círculos cristianos. Entonces él decía, vos sos libre cuando elegís bien. Por ejemplo, si vos elegís entre comer una comida saludable y una comida chatarra, vas a tener libertad cuando elijas lo sano, ¿no? Porque si elegís la comida chatarra, vos te vas a hacer esclavo de esa mala decisión y de esa comida insana, y por lo tanto eso va a traer consecuencias y vos vas a ser esclavo de eso, ¿no? No puedes evitar, vos puedes decidir comer esa comida chatarra, pero no te vas a librar de las consecuencias que te lleva a eso. Entonces, vos fíjate que ahí ya tiene una distinción muy marcada, donde la verdadera libertad es elegir bien, ¿no? Es elegir bien. Y ahí voy a la pregunta que vos hacías, Nico. Después, otro pensador muy famoso, que es Kant, él decía que la libertad tenía que ver con actuar conforme a la razón, ¿no? Y conforme al deber, ¿no? Entonces, para él, el deber moral estaba implicado en las decisiones libres, ¿no? Porque él decía que de alguna manera vos tenías que actuar de tal manera que esa decisión que vos hagas sea universal para todos, ¿no? Entonces, perdón, y te hago una pregunta, pero ¿qué pensaba Kant sobre la razón? ¿Dónde la ponía? ¿En qué lugar? Leo, mientras que Brandon va contestando esa pregunta, te vamos a pedir que si podés aumentar un poquito el micrófono, sería genial. Brandon. La razón es como lo máximo, digamos, es como, porque vos estás ya en el periodo moderno, en el periodo ya entrando a la parte de la ilustración, y vos vas a ver que ese periodo es actuar todo conforme a la razón, ¿no? Entonces la razón ahí es sobre todo lo que nos va a marcar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro. Ya hay un rechazo, porque vos fíjate que la modernidad, donde está Kant, es una reacción a todo lo que venía antes, con el periodo de la Edad Media, ¿no? Entonces es un rechazo a eso, de que los medievales se guiaban por lo que Dios decía, ¿no? Y por lo que la Iglesia decía. Pero acá Kant va a decir, no necesitamos nada de eso de la religión ni nada. Simplemente con nuestra razón podemos ver qué está bien y qué está mal. Es suficientemente la razón y nada más,
¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos diga la razón, va a ser lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, pues fíjate que ahí está implicado la moralidad, porque hay un deber moral de actuar bien, ¿no? De actuar bien, de tomar buenas decisiones y que sean decisiones que sean aplicables para todos. A mí, perdón que me meta, Nico, pero, o sea, me da la sensación que este es un buen tema para charlar porque quizás muchos de nosotros también presuponemos lo mismo que Kant y endiosamos la razón de alguna manera, ¿no? Y me parece que muchos de los que participan de la misma fe que yo, de la fe adventista, de cierta manera pensamos como en el siglo pasado, ¿no? De que nosotros podemos acercarnos a la verdad por medio de la razón. Pero, a ver, ya hay evidencia de dónde nos llevó la razón endiosada de esa manera, ¿no? Que nos trajo hasta acá, con 2 guerras mundiales, con varios problemas, varias decadencias también. Pero, pregunto, ¿cómo soy plenamente libre si ni siquiera soy consciente de lo que me influye? He ahí un escritor que iba a mencionar un poquito más adelante, perfecto que lo hayamos traído hasta ahora. Mark Heller dice: el libre albedrío no existe, sino que es una percepción y no un poder o una fuerza impulsora. La gente experimenta el libre albedrío, tiene la sensación de ser libre, pero cuanto más la examinas, más te das cuenta que no la tienes. Y este pensamiento o este movimiento se ha ido permeando todos los aspectos de nuestra vida, hasta los aspectos religiosos de nuestra vida, los aspectos espirituales y hasta el concepto de Dios. Algunos de ustedes, no sé si se les ocurre o qué opinan con respecto a esto de, bueno, justamente que mencionabas, Leo, ¿no? De el endiosamiento de la razón como forma de medir las cosas, y a fin de cuentas uno se va dando cuenta y dice, bueno, ¿en realidad somos libres o no? Pero el punto, me parece, Nico, es por qué se endiosa la razón. ¿Por qué llega a eso? Lo estaba mencionando recientemente. O sea, tenemos que ver que en la época medieval no había libertad. La iglesia medieval controlaba todo, era totalitaria, uno no podía decir hoy no voy a la iglesia porque ibas a la cárcel o lo que sea. Entonces se rompe eso, dice, no, miren, la religión no nos da libertad. Ahora, nosotros por nosotros mismos estamos pensando y miren a dónde llegamos. Tecnología, celulares, satélites, y eso nos trajo por pensar por nosotros mismos. Entonces, por eso está peleado la religión con la ciencia, y dice que la religión es el opio de los pueblos. Igual, ¿Sí? muchachos, quiero hacerle una pregunta con respecto a esto. Hoy en día la libertad, el concepto de libertad está bastante tal vez alejado, el concepto de libertad social tal vez está muy alejado de lo que nos comentaba Brandon, tal vez muy desligado de realmente la moralidad. Y hoy en día no solamente está desligado de la moralidad, sino que creo que de alguna manera está desligada hasta de los fundamentos científicos, biológicos, ideológicos, y simplemente responde a una opinión mayoritaria o una percepción mayoritaria. Y quiero contarles a los que vieron y quiero preguntarle a los muchachos cómo entienden esto, cómo lo ven. Creo que ayer o antes de ayer se realizó, se mostró una persona que tuvo el primer documento en Argentina con su sexo X. O sea, las personas llamadas no binarias, o sea que no se identifican con un género binario masculino, femenino. Nico, no se está escuchando tu voz, ¿eh? Se escucha la música. No, sí se escucha, estoy seguro que se escucha, para los que están ahí y quieren decirnos tal vez algo, decirnos que se está escuchando bien, por favor, mandanos una carita o algo. Ahí sale mi voz y no se escucha, Nico. A ver, los que Se me escucha están... lejos. Sí, chequeé y se escucha bien, Dani. Se escucha bien, lo chequeé. ¿Se escucha bien? Bien. Perfecto, avanzamos. Se Bien. escucha bien. Quería comentarles justamente esto de que esta situación en donde el género de alguien o estas personas que se identifican como no binarias, o sea, que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el sexo masculino, tienen la posibilidad de autodefinirse como un género X. ¿Qué les parece, muchachos, esto a ustedes? ¿Creen que tiene alguna relación con respecto? Porque esta persona o este movimiento
declaran que ellos son libres de autopercibirse como ellos quieren. A mí me da la sensación... Dale, Brandon, dale. No, yo iba a decir que tremendo, ¿no? Tremendo porque es algo muy actual, ¿no? Es algo muy actual y muy candente porque anda a decirle a alguien, ¿no? A muchas personas que están a favor de esto, anda a decirle, no, mira, eso está mal o está bien, tenemos libertad, pero eso va más allá de los límites de la libertad, ¿no? Yo creo que ya va en armonía con la noción de libertad que se tiene en la sociedad. O sea, por lo tanto ellos dicen, no, esto es normal, está bien, porque no es algo malo, no les estamos haciendo daño a nadie, simplemente es como yo me percibo, así que son mis cosas y no te metas. O sea, entonces yo creo que va por ese lado, no sé cómo lo ven ustedes. A mí me da la sensación de que esta es una de las consecuencias de la democracia, porque, a ver, y yo no estoy en contra de la democracia, disfruto de vivir en Occidente, donde tenemos ciertas libertades. Mi esposa viene de un país con menos libertades religiosas y de conciencia, y me costaría vivir allá. En ese aspecto tiene otras cosas muy, muy lindas el país, estabilidad económica, perdón, pero me da la sensación que tiene mucho que ver con eso, porque cuando entra el pecado al mundo, según nuestras creencias, ¿no es cierto? O sea, Dios en la perfección de la creación había establecido igualdad, libertad, valores que se podían llevar a cabo en armonía entre las criaturas, tanto los animales, los vegetales y los seres humanos, ¿no? Pero de repente, con la entrada del pecado, se alteraron todos los tipos de órdenes que Dios había establecido, y fíjate, en algún momento el pueblo de Israel pidió un gobierno, ¿no es cierto? Y de repente se pusieron debajo de otra persona, ¿no? Bueno, y para mí eso tiene que ver con la decisión de la mayoría, ¿no? Que es el tipo de gobierno que tenemos hoy en día. La mayoría elige a los gobernantes, la mayoría hoy pone influencers y así los quita también, porque cuando la mayoría agarra viaje no queda títere con cabeza, ¿no es cierto? Entonces tiene esa fuerza de grupo que también es difícil para mí de que todos puedan sentirse satisfechos. Y hoy se está persiguiendo esa imposibilidad de que todos estén satisfechos, porque fíjate, en el ejemplo que tiró Nico, este muchacho, o bueno, no sabría cómo definirlo porque es no binario, tendría que interiorizarme un poquito más en los nombres, claro, pero dijo, yo no me defino con una X. Entonces, también, fíjate, pero necesitamos para nuestro sistema de identificación de personas, para que cuando pase algo sepamos quién sos, qué nombre tenés, qué dirección, qué número de documento, qué seguro social. Necesitamos identificarte. ¿Cómo te podemos identificar? Bueno, hoy, para mí, eso está en riesgo, ¿no? Y sí, perdón, y termino con esto porque en la semana vi la película La Isla de las Rosas, una película italiana de dos muchachos que decidieron hacer su propio país. A 500 metros, más allá de las aguas territoriales, que a mitad del siglo pasado eran 11 kilómetros. Debido a ese problema, le hago un spoiler, perdónenme, pero Italia bombardea la plataforma donde ellos tenían su país porque lo consideran una amenaza para el orden y para el sistema. Entonces, el sistema social. Fíjense, si cada uno intenta hacer su propio país, fíjense la reacción de algunos, terminó siendo violenta, ¿no? Entonces, vemos que alterar los órdenes siempre trae consecuencias. Yo no estoy diciendo que esté mal, que hay cosas que hay que cambiar, pero hay que ser cuidadosos para que esto no se transforme en un caos, que a veces parece que vamos hacia un caos social, ¿no? Brandon, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quería también agregar de que me acuerdo de que sobre todo se ve este tema de la libertad, capaz alguno también lo ha visto, los que han cursado una carrera universitaria, por ahí en la materia de ética, ¿no? En la materia de ética se ve sí o sí este aspecto de la libertad, y siempre se hace una distinción muy importante, que es que en la libertad uno tiene que distinguir entre determinación y condicionamiento. La libertad, la definición de libertad, excluye cualquier tipo de determinación, porque si no, no sería libertad, ¿no? Eso está muy claro, pero el otro aspecto, el segundo aspecto, es el condicionamiento, que si bien es cierto, la noción de libertad excluye la determinación, pero no excluye los condicionamientos. ¿Y qué son los condicionamientos? Es la gran cantidad de
opciones, decisiones que orientan y ayudan a tomar una decisión, que depende de la cultura, el país, el tiempo, son distintos, ¿no? Vos te vas a... Varios grupos de personas se van a ser llevados, orientados o condicionados si viven, qué sé yo, en China, a que vivamos acá en Argentina, ¿no? O sea, ya la sociedad te demarca eso incluso podemos acá mencionar eso de que, bueno, la mayoría lo hace, ya eso es un condicionamiento, ¿no? Si vos ves, y no sé si han visto también, yo creo que esto tiene una parte psicológica, por ahí Leo capaz sabe un poco del tema, pero no sé si han visto esos videos donde todos se ponen de acuerdo en hacer algo, por ejemplo, está alguien en un consultorio y todos hacen algo y ya eso lo condiciona a la persona para hacer lo mismo, y generalmente la persona hace lo mismo. Para correr, yo vi uno de correr, todos corren para el mismo lado y la persona corre para... Yo vi uno que llega la persona que no sabe nada y todos se paran con una chicharra y después se sientan, cada vez que suena la chicharra se para y después van pasando las personas y queda la persona sola y hace automáticamente. Y cuando llega otra nueva que no tenía nada que ver, hace lo mismo y eso vemos como si fuera un hábito, no sé cómo llamarlo eso. Tal cual, tal cual. Y por eso es que yo menciono, y que en la ética se menciona, porque todo lo que tiene que ver con costumbres, tradiciones, modo de ver la vida de un país o de un lugar específico, son condicionamientos que tienen que ver con la libertad, ¿no? Porque, si bien es cierto, esos condicionamientos no te obligan, pero ya te predisponen de alguna manera para tender hacia una decisión u otra, ¿no? Entonces, eso es importante porque vemos que hoy el montón de ideologías que andan rondando de alguna manera y el bombardeo de redes, al final esos son condicionamientos, porque vos decís, mira, ¿por qué tanta gente está a favor de eso? Algo bueno debe tener y por ahí, aunque vos no lo llegues a comprender a su totalidad, al final vos te vas en la ola y vos decís, bueno, esto es así y ves las cosas positivas de esas ideologías, pero muchas veces no ves otras cosas que no te cuentan y que hay veces no está bueno. Y con esto, valga la aclaración, no estamos por ahí apedreando a todo este tipo de ideologías, porque hay cosas muy rescatables, muy positivas y hay ideologías muy buenas, ¿no? Y hay que verlas, ¿no? Claro. Y a mí me da la sensación también de que la libertad, un primer paso para buscar la libertad, ¿no? Es ser consciente de qué está influyendo en mi vida. Si yo no puedo ser capaz de saber, como dijo Brandon, tengo que conocer mi cultura, tengo que conocer mi familia, para saber qué tengo en mis venas, ¿no? Que bueno, la biología hoy nos explica que hay mucha conducta influida. También la psicología nos dice que hay conductas que no tienen explicación, chicos. Hay conductas impulsivas y aleatorias. O sea, hay cosas que no tienen un asidero ni en la razón ni en lo inconsciente. En nada. O sea, y las hacemos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, para mí un primer paso hacia la libertad sería empezar a ser consciente qué está detrás mío. Claro, y mira qué interesante, ¿no, Leo? Y para que podamos ir llevando hasta una conclusión ya final, porque ya se nos fue el tiempo, evidentemente la libertad hoy en día, de acuerdo a la sociedad, se basa mucho en la percepción. Y como nuestra percepción es limitada, nuestra libertad termina siendo también limitada, nuestras oportunidades terminan siendo limitadas, condicionadas, como comentaba Brandon también y demás. Y ahora la gran pregunta / aclaración también es que qué importante tener un fundamento que vaya más allá de la razón humana, que vaya más allá de los fundamentos básicos de la sociedad y de las opiniones, para que podamos colocarnos sobre algo que realmente no sea tan móvil, no sea tan débil, no sea tan vulnerable como la razón, la percepción y los elementos individuales de cada una de las personas o de la sociedad, ¿no? Hay un tema muy interesante ahí en el chat de Teresa que dice: la autoridad de gobierno dispone la libertad en ámbitos y temas sociales puntuales. Al César lo que es del César, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto no es nuevo. Antidiluviano, Sodoma y Gomorra. Ponía ahí citamos algunos ejemplos bíblicos también, ¿no? Ya, muy bueno, interesante la opinión de Teresa también, ¿no? Claro. Esto igual
también iba a ser un tema que tal vez lo vamos a dejar para otro momento, no vamos a tocar tanto el tema de la política, porque, pequeño spoiler, vamos a hablar en un capítulo sobre política, activismo, cuál es nuestra postura con respecto a eso, que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando, pero hoy podemos tomarlo como un tema introductivo. Muchachos, para cerrar, conclusión, ¿cómo nos afecta esto a nosotros como cristianos? ¿Tiene algo que ver con nosotros como cristianos? ¿Creen que podemos hoy en día colocar alguna base firme para que nosotros realmente podamos entender el ser libres? Nico, fíjate que también si ya nos ponemos el foco dentro del cristianismo, vos vas a ver que el tema de la libertad también siempre ha oscilado entre dos extremos, ¿no? Y siempre se ha intentado buscar algo intermedio, pero vos vas a ver que siempre en el cristianismo o nos vamos al libertinaje o caemos en el otro punto de tratar de ganar la salvación, ¿no? Lo que se conoce como ganar la salvación por medio de las obras. Entonces, yo creo que de cierta manera tiene su analogía en la sociedad, ¿no? O sea, hay de alguna manera el caer en el libertinaje y de ahí una inmoralidad que estamos viendo, que sucede a menudo, y por eso yo rescato una frase que parafraseé al principio, pero ahora me gustaría puntualizarla, que es, uno es libre de decidir, pero no es libre de elegir las consecuencias, ¿no? Claro. Con respecto al libertinaje. Entonces, la repito, uno es libre de decidir, pero no es libre de elegir las consecuencias. Cada decisión que tomemos va a conllevar una consecuencia. Nos guste o no nos guste, va a traer una consecuencia. Entonces, hay que preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy es verdadera libertad. Porque si eso que estamos decidiendo hoy nos va a traer un efecto adverso y una enfermedad o un malestar emocional o va a destruir nuestras familias o nuestras relaciones, hay que preguntarse si eso es verdadera libertad, ¿no? Entonces, yo creo que planteo esto para meditar, para pensar si realmente estamos siendo libres, y es de analizarnos cada uno. Por ahí alguno puede decir, no, pero no me vengan con eso de la Biblia, ustedes son cristianos, pero no, independientemente creas o no en la Biblia, creas o no en Dios, es de preguntarse si realmente lo que vos considerás hoy libertad, realmente te está haciendo feliz o solamente es algo momentáneo, placentero, algo fugaz, pero después en el tiempo se desvanece, ¿no? Y al final más bien te va a traer grandes consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que eso es válido para todo tipo de religión, para todo tipo de personas y para todo tipo de gente, independientemente de las creencias que tengan. Por lo tanto, creo que podríamos decir, ahora Dani, te doy la palabra, que te escuchamos poco hoy, pero creo que es muy importante que nosotros podamos empezar a percibir que la libertad tal vez se acerca más a las consecuencias que a la oportunidad de decidir, porque la oportunidad de decidir la tenemos, pero de alguna manera es más condicionante para nuestra libertad las consecuencias de los hechos que las oportunidades de decidir. Dani. No, estaba pensando, ¿no? Que cuando uno, volviendo al tema de la religión, ¿no? Que la gente piensa que lo religioso, ¿viste? Está todo sesgado, que no nos dejan ver, y de todo lo contrario. Todas estas ideologías que están dando vuelta en este momento, hace 20, 30 años atrás era impensable. Escuchaba el otro día a un pastor, filósofo también, decía que para poder introducir todo lo que estamos viendo ahora, tenía que romper esa cultura cristiana que había en todo lo que es América y Europa, sobre todo en América, porque 20, 30, 40 años atrás era imposible. Entonces, eso sólido, decía él, había que volverlo líquido. Entonces, al hacerlo líquido, puede entrar todas estas ideologías que están polulando, que al fin y al cabo está haciendo que perdamos nuestra identidad. Y interesante, si vemos las religiones de los musulmanes y todo eso, son estrictos y están creciendo de forma extraordinaria porque tienen reglas, por así decirlo. Y ellos mantienen esa cultura y lo mantienen a rajatabla,
y están avanzando porque tienen una identidad. Entonces yo digo, bueno, somos libres para escoger, y como decía Brandon, pero ¿a dónde me lleva todo esto? ¿La sociedad está escogiendo bien el camino? Porque bueno, soy libre, puedo escoger lo que yo quiero, pero vienen las consecuencias. ¿Las consecuencias qué es? Y es un gran signo de pregunta. A mí, Nico, me gusta mucho la idea que presenta la Biblia de que los que creen en Dios son un cuerpo. Porque es una idea muy orgánica, ¿no? Y cuando nosotros vemos a los seres humanos pasamos por etapas de desarrollo físico, mental, emocional, racional. Y hay mucha gente que ha estudiado todo esto. Y a mí me gusta mucho la idea, y acá voy a articular lo que pensaba un poco Freud y lo que pensaban los estoicos. Porque los estoicos decían, bueno, si no, Brandon me corregirá un poquito más, ¿no? O sea, que después se transforma en mi área, en la psicología cognitiva conductual. O sea, si yo no puedo cambiar mi realidad, cambio mi forma de pensar, ¿no? Y si bien no es la única manera de enfrentar estos problemas, Freud también decía que lo que nosotros no procesamos, estamos condenados a repetirlo. Y eso también como sociedad, como iglesia, con esas ideas que están surgiendo. Porque si no las procesamos, las vamos a volver a repetir. Entonces, una vez que las procesemos, vamos a poder quedarnos con lo que sea útil para la vida social, para la comunidad, y lo que no es útil, lo que no sirve, lo que no ha sido bueno. Pero a veces me da la sensación que nosotros rechazamos de prepo muchas cosas sin pararnos a analizarlas, ¿no? Y quizás todo esto que está pasando hoy en día y también la amenaza que muchos sienten a su libertad son síntomas de enfermedades mucho más largas, mucho más crónicas que estamos atravesando como humanidad. De vuelta, siempre estoy con la analogía de un cuerpo, ¿no? De las personas y de las sociedades como un cuerpo. Entonces, tenemos que por ahí darnos un tiempo para procesar y ser también pacientes con nosotros mismos, ¿no? Y de vuelta, si no procesamos, vamos a estar condenados a repetir. ¿Y quién quiere repetir los errores? A todos nos molesta cuando nos damos cuenta que tropezamos 2 veces con la misma piedra. Y como humanidad ya perdimos la libertad una vez, ¿no? Y nos atamos a muchas cosas feas, incluso la muerte, por decisión propia, nos atamos a la muerte. Bueno, tenemos la oportunidad de elegir nuevamente, ahora cada uno de forma individual, ¿nos vamos a atar a algo o nos vamos a permanecer del lado de la libertad y de la posibilidad de elegir? Porque bueno, a mi forma de ver las cosas, Dios nos plantea opciones, ¿no? Y es mucho más de lo que este mundo a veces te deja sin opciones, te acorrala hasta que vos solo podés ir hacia adelante, porque para atrás es peor, y para adelante, bueno, no te queda otra opción. Entonces, yo veo que del lado de Dios, Él me deja elegir, por lo menos. Y eso es más de lo que muchos hacen conmigo. Y quizás es mucho más de lo que yo hago con otras personas, ¿no? Exactamente. Dani. No, siguiendo lo que está diciendo Leo, ¿no? Siempre tropezamos con la misma piedra, y acá en Argentina parece que eso siempre se repite, ¿no? Con la política, con la economía, sobre todo, ¿no? Estamos siempre en el mismo círculo y no salimos. ¿Y por qué será? ¿Escogemos mal? ¿Elegimos mal? ¿Utilizamos la libertad de forma errónea? Entonces, es para plantearnos, como argentinos, ¿no? Que vivimos acá. Pero volviendo al tema religioso para ir terminando, ¿no? Dios te da la opción de escoger, nunca te va a obligar. Ahora, cuando yo escojo la libertad, tengo que ser responsable de esa libertad. Que a veces el mundo de ahora no, dice yo soy libre y hago lo que quiero, como Leo escribió, hizo una pregunta en el chat, ¿no? ¿Puedo hacer lo que yo quiero? Y no es así. Claro. Creo que vamos a tener que hacer probablemente un segundo capítulo tal vez de este tema. Vamos a hablar en otra ocasión de esto, se va a poner mucho más interesante también. Pero quería mencionar algo que recordé. Me acuerdo que en algunos cálculos matemáticos y demás, evidentemente cuando nosotros empezamos a hacer un desarrollo de una fórmula o querer hacer una demostración matemática con alguna fórmula y demás, un pequeño error, un pequeño signo podía llegar a hacer que el resultado sea absoluta y completamente diferente. Creo que hasta nuestra línea de tiempo podría más o menos ilustrarse de esa misma manera. Si nosotros nos apoyamos de acuerdo a modelos ideológicos o modelos de libertad que terminen siendo presos de la razón humana, vamos a terminar en un resultado totalmente diferente. Tal vez
al que Dios quiere y vamos a terminar siendo presos y no vamos a ser libres de realmente lo que Dios tenía preparado para la humanidad en este momento y en nuestra existencia. Y me gustó mucho lo que comentaba Leo, que se fusionaba un poquito ahí con lo que decía Dani. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de elegir, de ser libres, la oportunidad de ser libres y nosotros podemos elegir como escuchar una voz mayoritaria o colocar nuestras voces en la mente de alguien que es mucho mayor que nosotros y que entiende, digamos, todo esto de la manera correcta. Así que, muchachos, el tiempo se nos fue. Si hay alguien que quiere decir algo que sea urgente, que sea ultra necesario, levante su mano. 3, 2, 1. Simplemente, justamente en el conflicto final, el marco es que las libertades se van a cortar, no vamos a ser libres. Y a eso va el mundo en estos momentos. Nuestras libertades individuales se están cortando de forma abismal y como que nadie se da cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta, no tocamos el tema que está ahora en boga, pero eso lo podemos dejar para más adelante. Dani, yo quiero una frase nomás y me callo hasta la semana que viene. Quizás como cristianos mucho tiempo pensamos y de una manera cierta tenemos que hacer respetar nuestra libertad de conciencia. Yo creo que hoy podríamos pensar que como cristianos nos toca hacer respetar la libertad de los demás. Entonces... Perfecto. Creo que lo perdimos a Leo momentáneamente. Leo, te vamos a pedir que repitas rápidamente lo que dijiste, que no te escuchamos, se cortó ahí un ratito. Okay. No es un pensamiento individual, sino es una... ¿Sí? ¿Me escuchas? Te escuchamos cortado, Leo. Después lo vamos a poner en un clip nuevamente. Brandon, ¿alguna cosa para terminar? ¿Brandon? Ah, se nos perdió Brandon también, nos van dejando de a uno. Brandon, ¿estás? Ahora creo que volví. Bien, ¿alguna cosa para terminar, Brandon? Para enfatizar. No, simplemente decir que muchas veces también se tiene una percepción acerca de la religión y de la manera en cómo la religión ve la libertad, pero no siempre esa percepción, esa noción es la que la Biblia sostiene, ¿no? Por ahí se ve esa manera de restringir las libertades como sucedió en algunos periodos de la historia y muchas veces no es eso lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces es una invitación más bien a ver lo que realmente la Biblia dice y no dejarnos llevar por lo que otra gente considera que la Biblia dice o su religión dice, ¿no? Entonces ahí vemos que Dios busca y da sus leyes muchas veces para salvaguardarnos, no para quitar nuestra libertad. O limitarnos, Claro. Muy bien, creo que ese es un punto importantísimo. Muchachos, les voy a spoilear algo y ya me la voy a jugar. Pero creo que con este tema hemos abierto un montón de puertas para la próxima vez tocar nuestro tema sobre política, activismo, nuestra postura con respecto a movimientos sociales, sobre distintas otras opiniones globales y demás. Así que queremos invitarte, va a estar muy interesante, vamos a tocar este tema de estos conflictos que se han dado, pañuelo verde, pañuelo azul, militancia, partidos políticos y algunas cosas más, de acuerdo al concepto bíblico. Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Leo, por entrar y salir muchísimas veces repetidamente para la atención de la gente. Gracias a los que nos estuvieron escuchando. Gracias que nos acompañaste desde YouTube. Ponele like al video, por favor. Ponele like, suscríbete. Nos vemos el próximo encuentro, jueves, 21 horas. Vamos con Resueltos nuevamente. No te olvides, invítate a alguien. Nos vemos. Que el Señor